Muy buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia hoy. Quería, en primer lugar, dar y agradecer ya antes exposiciones tanto al doctor Saavedra como al doctor Iván Abreu, que han estado dando unas ponencias muy interesantes de temas muy diversos y que vamos a aprovechar para ahora durante el debate. Quería a continuación aprovechar para invitar a los siguientes participantes. Ahora tenemos una mesa coloquio donde vamos a abrir, tenemos más invitados tengo también el orgullo y el gran honor de presento, que son el doctor Luis Blesa, con el que vamos a contar también ahora en el debate, presidente de la Sociedad Valenciana. Aquí van apareciendo todos. También a la doctora Nerea Sarrión, también desde Valencia, también muy conocida por su papel en redes sociales como Nerea Pediatra. Quiero saludar uno por uno. Buenas tardes, doctor José Saavedra. Gracias por tardes y buenos días allí. Muchas gracias, un placer estar acá. Un gustazo y un placer tenerte en el día de hoy porque tenemos muchas cosas que comentar, tenemos rato, tenemos tiempo. Saludar al doctor Blesa. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Marisa? Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente estamos Mucha entre el agenda. buenos días, tardes, ¿no? Mucha agenda llevas también en el día de hoy. O sea que con Sí, la EPE y sí, las sí. cosas creo que vais de una cosa a Estamos la ahora otra. con la EP, sí, todavía no podemos dar tampoco muchas más noticias porque realmente no hay, de momento no hay desenlace y lo que aumenta un poquito, pues eso, la emoción del momento, pero así estoy más tranquilo de cara a participar en este interesante debate. Era un compromiso que había adquirido contigo y me alegro de poder estar aquí contigo y, bueno, junto con mis compañeros, con José y Nerea, pues a ver si podemos satisfacer las preguntas y los comentarios que surjan en este debate. Y te lo agradecemos muchísimo, ya que has podido encontrar el hueco. Hola, doctora Sarrión, Nerea, bienvenida. Hola, buenas tardes, Marisa. Buenas tardes a todas. Muchas gracias por invitarme esta tarde a la mesa de debate. Muy interesante, desde luego. Y bueno, seguro que llegaremos ahí a unas buenas conclusiones. Pues seguro que sí, porque esto es un tema que queríamos plantear desde hace tiempo y es el papel que juega el PER en la comunicación hacia los padres. Nos hemos dado cuenta, y este coloquio, este simposio empezó con un primer tema, que era planteándonos realmente cómo era la crianza para los padres, que sabemos que pues, podía ser más fácil, más difícil, siempre vamos un poquito cogiendo el olfato de lo que oímos y de lo que y escuchamos, pero realmente hemos querido comunicar este estudio que ha promovido Nestlé y que se ha hecho con una empresa que es un líder en este campo de la investigación y lo que hemos obtenido es que realmente la crianza no es fácil para los padres hoy día y en distintos países, una muestra muy grande y en distintos países han salido cosas muy diferentes. Pero centrándonos en ella, que es lo que nos ocupa hoy, yo quería lanzar la primera pregunta a la doctora Sarrión en este sentido, ¿no? Por el contacto y luego al doctor Blesa, que en cualquier momento, por favor, podéis intervenir. Igualmente le digo al doctor Saavedra, pero me refería primero a la doctora Sarrión porque ella, al estar en redes sociales, desde su punto de vista en redes sociales, y luego al doctor Blesa y al doctor Saavedra ya en la consulta, si os encontráis realmente con este reto, realmente en la consulta sabemos que sí, pero ¿cómo lo manejáis? El que os lleguen con informaciones contradictorias realmente a la hora de tomar decisiones, este reto de tener que estar poniendo sentido común en determinadas decisiones, no ya hablamos de nutrición, sino en todos los campos. Abro por la doctora Sarrión. Sí, bueno, en primer lugar, enhorabuena también por el estudio, porque lo conozco desde hace ya un par de meses y me lo he leído y la verdad es que trae un montón de trabajo detrás y yo creo que como punto de partida para acciones futuras es un excelente trabajo. Luego también, bueno, a raíz de conocer el Index Parenting, pues en mis redes sociales también intenté averiguar las opiniones de mis seguidores y coincidían prácticamente en los mismos aspectos de las conclusiones del índice, pues tanto los mejores como los peores valorados. Además también
me comentaron, y también percibo mucho a través de las redes sociales, que las familias muchas veces se encuentran confundidas e inseguras a la hora de tomar decisiones en relación a la salud de sus hijos por ese motivo, porque reciben informaciones contradictorias. Y voy a poner, bueno, algún ejemplo de los que me encuentro día a día a través de las redes sociales, pues por ejemplo sobre la alimentación complementaria. Yo todas las semanas recibo familias porque cuya información que se les ha aportado está obsoleta. Eso no, son recomendaciones que hacíamos hace unos años y actualmente, pues claro, como por ejemplo el tema de introducir de manera tardía los alimentos más alergénicos, que antes se recomendaba retrasarlo. Entonces, claro, ellos reciben una información por parte del profesional sanitario y luego leen otra información por parte de las redes sociales. Entonces, pues ahí les genera mucha confusión. Entonces, yo creo que ahí es importante saber que los padres y las familias buscan en las redes sociales para obtener la información, redes sociales e internet, además del profesional sanitario. Y entonces es importante que todos hagamos equipo y estemos en conjunto para aportarles una información pues veraz, contrastada y actualizada, y siempre de manera sencilla y que sea entendible para todas las familias. El No sé. doctor Blesa, Luis, ¿querías añadir alguna? Sí, yo creo que Nerea lo has puesto muy bien. Yo creo que para introducir un poquito el tema, pues está claro efectivamente que cada generación de padres pues cambia un poquito respecto a las anteriores, ¿no? Y cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades. Estamos claro, o tenemos claro todos, que en estos momentos las familias actuales pues tienen una información la cual no era disponible o no era accesible, pues digámoslo, hace unas décadas. Eso crea un problema, como ha expresado muy bien Nerea, fundamentalmente que no hay nada que más confunda a nosotros a la hora de tomar decisiones como personas, y no hablo solo de decisiones médicas, sino de cualquier tipo de decisiones, que tener informaciones contradictorias. Entonces, siempre tendríamos que abogar, desde luego, por la profesión pediátrica, de que los mensajes que mandamos a las familias, a la sociedad en general, siempre coincidan y sean las mismas, procedan desde donde procedan. Es decir, que diferentes profesionales médicos no demos mensajes diferentes. Por eso la importancia de hacer muchas veces guías de práctica clínica, documentos de consenso, porque también es cierto que digamos, el arte o la ciencia de hacer medicina efectivamente hace que no todas las veces sea unánime al 100% la misma orientación a la hora de enfocar un diagnóstico, un tratamiento o una nutrición más apropiada para un niño. Entonces, lo que sí que es interesante y es importante es que haya un cierto consenso para poder dar esa información de manera, digamos, coordinada, o que reciban los mismos mensajes, pensando en la evidencia actual y en los conocimientos actuales, la mejor información que disponemos en este momento en base a los conocimientos que tenemos. Y simplemente que a veces yo, de lo que ha dicho Nerea, efectivamente, yo creo que el Parenting Index nos da unos datos, algunos muy buenos, otros más preocupantes. Quizás las familias de ahora, bueno, quizás en el aspecto de que realmente tienen una información muy, muy importante, pero muchas veces se ven incapaces a veces de tomar ciertas decisiones o les cuesta más, y es un poco en la sociedad actual que nos movemos, ¿no? Que en la sociedad actual nos movemos, a veces las familias tienen que tomar decisiones y hay que emparentarlas y hay que darles la información para que ellos mismos tomen sus decisiones. Y a veces no todas las familias les gusta tomar esas decisiones, pero creo que deberemos siempre intentar empoderarlas para que puedan tomar las decisiones de la mejor manera posible. Y yo, una de las cosas que no quería dejar, y con esto termino en esta intervención, es que lo que has dicho, Marisa, en cuanto a una de las cosas que más me ha gustado, sobre todo en los valores ofrecidos para las familias españolas, es que se sentían, bueno, con un 72% de que estaban bien informados para tomar las decisiones, y que un 78% de esa información la dijeran que venía de sus profesionales sanitarios, de los pediatras. De ahí, una vez más, de la importancia que tenemos, pues aquí en España, los pediatras de atención primaria, que a veces somos la parte más visible, más accesible y más en contacto con las familias, y que nos tengan a disposición y que piensen que nuestra opinión la consideran bien valorada y muy válida para poder tomar decisiones. Nada, simplemente quería que ese dato pues me ha sido agradable.
Sí, sí, es cierto. Además es más alto que en otros países, ¿eh? Es cierto que es un porcentaje, con lo cual la confianza de los padres en los progenitores en España es realmente mayor en España frente a otros países que la media de todo el estudio. El doctor Saavedra, Pepe, ¿creéis que en Estados Unidos el tema de la comunicación en redes sociales es tan potente para los padres, mayor, menor, que está pasando aquí en España? ¿Y vuestro papel en la consulta, cómo lo vivís allí? Sí, bueno, primero que creo que todo lo que se mencionó en diferentes grados se aplica globalmente, ¿no? No hay ningún país hoy que se exceptúa de todos los mecanismos y factores que la nueva forma de comunicación ha modulado la cantidad y la calidad de información que reciben los padres. Mucho, obviamente, está relacionado con también no solamente con el acceso a los medios, sino con el nivel socioeconómico de la familia y cómo diferentes familias de diferentes recursos o grados de recursos interpretan esta información. Y eso va para mí a los dos, quizás los dos retos más significativos que ha traído esta nueva revolución en la comunicación, especialmente esta revolución mediática que tenemos. Uno es la confiabilidad de la fuente. ¿Cuánto podemos confiar en la veracidad de esta fuente que mencionaste en la presentación? Y esta, hoy, lamentablemente, por la cantidad, la calidad de la información se ve completamente diluida. Ese es un problema grande que todavía tenemos que enfrentar en todas las geografías. Y el segundo, ¿no? Es con respecto a la personalización del cuidado, en este caso del lactante. Lo cierto es para todo tipo de pacientes. Yo creo que por un lado, ¿no? La dificultad de la cantidad de información y la baja calidad de mucha de esta información, en realidad es una oportunidad para nosotros como profesionales de la salud, participar dentro de ese grupo de medios, no eludirlo, sino hacer lo más que podamos para ser participantes, porque este es el futuro de las madres jóvenes en cuanto a comunicación, todas las generaciones futuras, para ayudar a esa personalización y verlo como un mecanismo por el cual podemos retomar en muchos lugares y complementar la confianza que al final la madre pueda tener en el profesional de la salud que está a cargo de su bebé. Y eso es una de las dificultades que tenemos hoy en día si no participamos. Yo creo que estimular a los profesionales de salud, tanto los jóvenes que no van a tener ningún problema, como nosotros que tenemos un poco más de problema a veces tratando de adaptarnos para que al final el padre entienda que esa personalización ayuda a discriminar la calidad de la información que ve todos los días, a cada hora. Entonces yo los veo en realidad como oportunidades, ¿no? A pesar de que son retos significativos, esta calidad o pobre calidad, así como la falta de individualización y personalización, la participación del profesional de la salud en los medios no es solo buena, sino absolutamente necesaria. Gracias, muchas gracias. Voy a pasar porque veo que sí que tenemos una pregunta. Acababa de ver que entraba una pregunta y es que preguntaban sobre los HMOs. Y empezaría, antes incluso de la que está en el chat, me gustaría preguntar precisamente, bueno, a los tres, os daría la palabra y empezaremos en orden porque todos conocéis bien el tema del que se habla, en mayor o menor medida. Y yo quería centrarme en la presentación del doctor Saavedra en el sentido de tenemos, en cuanto empezamos a hablar de HMOs, que es otro de los temas que a veces ya nos pasamos a temas profundos, digamos, ¿no? Más difíciles de comunicar de lo que hemos comunicado hasta ahora. Antes estábamos hablando de la comunicación a padres de temas más cercanos, pero cuando nos metemos en un tema tan novedoso, porque realmente en nuestro campo médico-científico se habla mucho, pero realmente a los padres esto les va a sonar completamente a chino. Entonces, claro, cuando hay que hablar de esto y acercarlo, cuesta transformar esa información, pero para entenderlo bien primero nosotros, y puesto que han salido preguntas sobre la charla de HMOs, me centraría primero en cómo
de evidencia qué papel tiene esta evidencia preclínica, que hay tantos estudios que se sacan en investigación preclínica, qué papel juegan y cómo se complementa esto con la investigación clínica? Y me gustaría lanzar en primer lugar la pregunta al doctor Saavedra. Sí, bueno, como en todo caso y en toda fuente de evolución del conocimiento, la investigación preclínica, tanto la investigación de observación puramente, que por ejemplo en el caso de los HMOs, la discriminación de diferentes concentraciones de HMOs en la leche de diferentes madres nos permite ver diferentes efectos. El estudio de laboratorio y el estudio en particular de animales y estudios en vivo realmente permiten no solamente entender mejor los mecanismos de acción, sino también entender los efectos posibles que podemos atribuir a ciertos componentes funcionales de la leche, como son los HMOs en este caso. O sea, primero, que son fundamentales, es la única forma como podemos empezar a crear hipótesis. Y segundo, son la mejor forma de empezar a testear, a probar estas hipótesis desde el punto de vista funcional, claro, en otros sistemas, como son en este caso ya sean simios, ya sean cerdos, ya sean ratas. Y lo interesante que nos permiten algunos de estos estudios preclínicos es documentar lo que anteriormente podríamos no haber incluso pensado, ¿no? Yo he trabajado mucho tiempo en probióticos, ¿no? Sí. Y si me hubieran preguntado a mí una mamá, ¿no? Hace unos 12 años más o menos, bueno, yo creo que darle yogur mejora su problema de atención en el colegio. Bueno, hace 12 años yo hubiera dicho, bueno, no le hubiera contradecido a la mamá, como nunca contradigo a ninguna mamá, pero le hubiera dicho que hay otras cosas que son más importantes. Hoy, ¿no? Yo realmente creo y veo cómo los estudios del mecanismo del gobierno de este eje intestino-cerebro y el potencial que tiene, especialmente en el lactante donde se está desarrollando el sistema neurológico, es muy claro que hay una diferencia entre los diferentes perfiles microbianos que tiene una rata en el intestino y el desarrollo cognitivo que se hace a través de pruebas de memoria y de familiarización de estos animales. Hay un efecto. Ahora, no sabemos cuáles son y cómo funcionan todos estos mecanismos, pero abre este gran potencial para entender mejor y quizás algún día poder intervenir en mejorar o dar esa pequeña diferencia del punto de vista cognitivo a un lactante humano. Estamos todavía, ¿no?, a mucho tiempo de hacer eso así, pero si no hubiera sido por estudios preclínicos, todavía estaríamos pensando que es un poco loco pensar que las bacterias del intestino tienen nada que hacer con el cerebro. Hoy sabemos que sí tienen que hacer. ¿Cuánto? Está por definirse. ¿Cómo sabemos si no el mecanismo de acción, ¿no? Que realmente eso ocurre, tiene que empezar ahí para luego complementarlo con la evidencia clínica. Y entonces viene la pregunta que estaba en el chat. Nos preguntaban por la evidencia clínica de una combinación porque en la charla mencionabas hasta 5 HMOs y cuánta evidencia clínica había al final de estos 5 HMOs. Y luego, Pepe, ¿nos puedes comentar al respecto? Y luego paso a otra pregunta a Luis que le quería hacer. Claro, bueno, lo que es claro también es que hay una gran diversidad de estos oligosacáridos y siempre tratamos de dar un significado teleológico, ¿no? Por alguna razón debe haber esta gran diversidad de oligosacáridos. A veces es simplemente un residuo, un vestigio evolutivo, pero muchas veces también tienen una razón de ser. Yo creo que cuando empezamos a clasificar estructuralmente estos oligosacáridos, está muy claro que los fucosilados, por ejemplo, tienen cierto tipo de acción muy particular, ¿no? Y, por ejemplo, la acción prebiótica está claramente asociada a la mayor parte de fucosilados.
y quizá en menor cantidad a estos oligosacáridos sialilados. Entonces, lo que estamos empezando a hacer ahora es entender de que las diferentes estructuras llevan a diferente función. Y eso, de nuevo, ha llevado a mayor investigación de los otros grupos de oligosacáridos. Estamos hablando de oligosacáridos neutros, oligosacáridos sialilados, para poder complementar los diferentes efectos funcionales que cada uno de esta familia de oligosacáridos pueda tener. Y eso ha llevado, entre otras cosas, al incremento ahora de estudios, no solamente de los glucosilados, que quizás son los que mejor entendemos y son la mayor cantidad que hay en la leche de la materna, sino la adición de aquellos sialilados que parece que, por ejemplo, tienen mayor efecto desde el punto de vista de modulación eje intestino-cerebro. Y otros que quizá tengan una mejor, incluyendo algunos de los neutros, mejor efecto en la barrera intestinal versus en la modulación de la microbiota. Entonces, este concepto de complementar diferentes familias de oligosacáridos en cuanto a el estudio para su efecto funcional en lactantes, incluyendo sialilados como el 3 y el 6-SL, y neutros como la N-neoteoterosa, van a, espero, ¿no?, nos den una mayor oportunidad para estudiar efectos que van más allá de lo obvio que hemos visto hasta ahora, que es modificar la microbiota. Entonces, Luis, la pregunta de cualquier HMO que por estar presente en la leche materna, en estos 200 razones que decía el doctor Saavedra para seguir estudiando la leche materna, ¿vale simplemente porque estén en la leche materna añadirlo a una combinación más amplia de HMOs para dar más diversidad? Pues yo insistiendo un poquito y en la pregunta que le has hecho a Pepe, la verdad creo que la ha contestado fantásticamente. Efectivamente, la importancia de los estudios preclínicos porque nos permiten orientar y ahorrar y dirigir las investigaciones hacia lo que los preclínicos orientan o nos sirve para, como él ha dicho muy bien, contrastar nuestras hipótesis planteadas y para eso sirven. Y luego, lógicamente, eso hay que confirmarlo con estudios clínicos y esos estudios clínicos son los que nos van a permitir poder demostrar esas hipótesis o esas evidencias que pensábamos dadas anteriormente. Y de ahí la importancia de hacer estudios para corroborar estos efectos positivos que ha comentado el doctor Saavedra. Está claro que estos beneficios inmunológicos, cognitivos, de desarrollo, de prevención de alergias, efectivamente tienen que hacerse con estudios adecuados. Y en base ya a la pregunta que tú me haces directamente, bueno, yo creo que efectivamente el campo de los oligosacáridos de la leche materna es todavía un campo que estamos en los primeros esbozos de conocer toda la complejidad y la profundidad que tiene este componente de la leche materna, que sabemos cuantitativamente lo importante que es y cualitativamente, como bien ha comentado en la exposición, de la que se conocen más de 200 en estos momentos, más de 200 tipos de oligosacáridos. Entonces, sabemos que en medicina muchas veces no solo es importante el aspecto cuantitativo, sino que a veces es el cualitativo. Y como bien ha comentado mi compañero en su exposición, a veces uno que cuantitativamente es pequeño, su importancia cuantitativa es muy amplia. Eso a veces va a ser muy difícil. Y hablando sobre un campo o sobre un abanico de 200 oligosacáridos, va a dificultar al final cuál va a ser dentro de los avances de las fórmulas infantiles. Yo creo que los avances que ha habido en la incorporación y la adición de diferentes oligosacáridos de la leche humana es un paso adelante, no me cabe ninguna duda al respecto y que desde luego no va a haber campo atrás. Marisa, está claro que la incorporación de oligosacáridos a la leche, a las fórmulas infantiles de estos oligosacáridos de la leche humana va a ser una constante en las fórmulas actuales y todas las que vengan futuras. ¿Cuál va a ser el límite? Si serán 1, 3, 5, si serán efectivamente, como ha comentado muy bien Pepe, que tengan a lo mejor parte de componentes sialilados, otros que sean glucosilados, otros neutros. Eso ya serán preguntas que son en estos momentos creo que difíciles de contestar, pero por supuesto que animo a la investigación en este aspecto y en la parte que corresponde a tu laboratorio, las innovaciones y los avances en este campo creo que son bien recibidas y que van a contribuir a que cada vez tengamos
como yo muchas veces digo ya en los últimos meses, a que cada vez tengamos fórmulas infantiles para ese afán de querer imitar en lo posible y asemejarse lo máximo posible a la lactancia materna, pues efectivamente a que sean cada vez mejores. No lo dudo de que cada vez las fórmulas infantiles actuales son cada vez mejores a las que teníamos previamente. Y yo termino simplemente diciendo que me ha encantado de la última diapositiva que ha puesto el doctor Saavedra. Yo creo que 200 razones más para fomentar la lactancia materna es una frase que me ha impactado, es una frase preciosa. Y nada más, Marisa, te cedo la palabra. Sí. Os iba a añadir simplemente por lo que has comentado que efectivamente, y respondiendo ya a la pregunta después de estas consultas, que efectivamente haya actualmente en marcha toda la investigación preclínica de los distintos, estos 5, 6, 7 HMOs dentro de los 200, hay 20 que son los más estudiados y sobre los que más se está investigando para poderlos aplicar en fórmulas infantiles. Y en cuanto a evidencia clínica, actualmente hay un ensayo clínico en marcha en lactantes donde ya en los próximos meses vamos a ver publicaciones sobre, ya están numerosos resúmenes, abstracts presentados a los próximos congresos internacionales donde se verá resultados del ensayo clínico actual que hay en lactantes con un amplio número de niños reclutados y que se van a ir viendo los resultados de este estudio clínico que no es más que efectivamente otro primer paso, digamos, en la investigación clínica, pero como todos, ¿no? Hay que ir dando pasos, primero con un HMO, luego con 2, ahora con 5 y el futuro nos deparará si serán 6 o 7 o nos quedaremos ahí o se traerán muchos más de las distintas familias. Y esta es la situación actual y que iremos poquito a poco y dijéramos deshojando la margarita, ¿no? Sacando resultados y pudiendo complementar esta investigación. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando tenemos esta investigación tan profunda, tan interesante y a nivel médico-científico la podemos discutir tan estupendamente, cuando nos la queremos llevar a la comunicación a los padres, ¿cómo comunicamos una cosa tan complicada? Nerea, por favor, tú que estás en las redes sociales y comunicas ampliamente. No digo ya en HMOs, pero a lo mejor en otro tema que te haya resultado muy complejo, ¿no? O realmente más difícil de lo habitual. Sí, pues hay que hacerlo de manera pues muy sencilla y muy cercana, porque al final tenemos muchos estudios sobre muchos aspectos de la salud, de la pediatría, la alimentación, pero bueno, hay que sintetizarlo al máximo y hacérselo conocer de manera sencilla. Como comentaba Iván en su presentación de antes, pues tenemos a través de las redes sociales varios métodos de comunicar. Podemos hacer directos en Instagram, podemos hacer publicaciones, escribir como artículos. Entonces, pues bueno, primero hacerlo poquito a poco porque mucha información muy densa y muy compleja al principio es difícil de entender, pero bueno, poco a poco lanzando mensajes, pues se puede llegar a la población y sobre todo, pues eso, si todos los que estamos ahí en las redes sociales o en internet, que es donde los padres buscan información, llevamos el mismo conocimiento y aportamos información muy similar, pues yo creo que de esta manera es más fácil que lo comprendan y que bueno, pues sigamos todos el mismo camino. Por eso, pero bueno, es un tema complejo. El de HMOs hay que trabajarlo para que lo entiendan, porque muchas veces ya simplemente con el hecho de temas de alimentación básica ya se confunden, pues claro, pues hay que trabajarlo y dedicarle tiempo y hacerlo de manera muy sencilla para que todos lo entiendan. Es que tuvimos un caso, Marisa, y lo pongo un poquito. Sí, Luis, por favor. Si me permites, Marisa, yo quería desde luego agradecer a Nerea y toda una serie de compañeros que están en las redes sociales representándonos como pediatras, que desde luego creo que están haciendo una labor fundamental, interesantísima, porque la verdad es que, ya lo habéis dicho a lo largo de toda la presentación, que las formas de acceder a la información de las generaciones actuales, de las familias actuales y también de los que somos de otra generación, un poquito más mayores, también accedemos muchas veces a esas redes sociales y a Internet
y por lo tanto el que haya información disponible en esas redes, hechas por profesionales, por pediatras y que efectivamente modulen su lenguaje y lo hagan y lo adapten, empaticen con el que va a recibir la información, que sea sencilla, que las palabras no sean técnicas, que sea accesible a cualquier o a muchos modelos de formación o de niveles socioeconómicos o educativos, desde luego facilita mucho las cosas, porque también es verdad que tenemos un gran problema, como ha comentado también el doctor Saavedra, en cuanto a la veracidad de la información. Entonces, que haya personalidades válidas, como es el caso de Nerea y otros muchos compañeros que son, pues están muy, muy metidos en estos campos de las redes sociales, se agradece porque la información que reciben por lo menos es veraz y está filtrada, como bien decía también el doctor Iván Abreu en su presentación, ¿no? Es decir, los padres agradecen que la información ya venga filtrada por algunos profesionales de los cuales se tienen que fiar más. Y nada, simplemente quería remarcar que muchas gracias, Nerea, y a todos los demás compañeros que estáis tomando ese papel tan activo y tan importante para el resto de compañeros como que reciban informaciones veraces y contrastadas. No, simplemente quería un poquito con esto ir cerrando, hacer un último turno de pregunta y no es una pregunta general y os diría que simplemente en un minuto pudierais concluir en cuanto a respondiendo al título de esta sesión, ¿no? Realmente el papel del pediatra en la comunicación, ¿no? En la comunicación sobre la crianza del bebé desde las decisiones básicas a la nutrición más avanzada. Es difícil, sabemos que meterse en redes no para todo el mundo es fácil, se puede hacer desde la consulta, pero no sé, empoderar a los padres en este sentido. ¿Cómo lo veis cada uno de vosotros? Y con esto cerrar un poquito resumen de la mesa. Pepe, por favor. Bueno, el tema per se es inmenso, pero quizá hacer hincapié en lo que se ha mencionado. Hoy, en la mayor parte del mundo, todavía, felizmente, muchos padres confían en el profesional de la salud. Y para mí, la participación del profesional de la salud en estos nuevos medios es no solo fundamental, sino necesaria, y yo creo que tiene que, dentro de poco, va a tener que ser quizá la parte principal de cómo cuidamos a nuestros pacientes. Y hacerlo tan específico, y como decía anteriormente, hay muchísimas oportunidades, especialmente para lo que hoy llamamos medicina preventiva, que en realidad es parte del mantenimiento de la salud, ¿no? Los padres acuden mucho a los medios, a consultas, cuando el niño tiene un problema. Pero si tenemos una relación directa con los padres a través de estos medios nuevos, vamos a poder prevenir más que necesitar tratar. Y desde ese punto de vista, obviamente la nutrición, yo tengo el bias hacia la nutrición como quizás la oportunidad preventiva mayor para disminuir tanto enfermedades agudas como crónicas a largo plazo, ¿no? Estos medios nos van a permitir hacer más prevención en el futuro, y esa es mi esperanza, de lo que hoy hacemos, porque hoy todavía somos un grupo terapéutico, no un grupo profiláctico. Nerea. Nada, yo quería concluir lo que hemos comentado durante todo el debate. Es importante saber que los padres, las familias buscan la información en los pediatras, pero muchas veces por falta de tiempo, de agendas, no podemos quizá ofrecerles toda la información que solicitan o hacerlo de manera tranquila para que ellos entiendan correctamente todo lo que queremos explicarles. Entonces, ¿qué hacen las familias? Buscar en Internet. Y es inevitable que busquen en Internet. Entonces, la forma de que ellos logren una información veraz y actualizada y contrastada es o bien meternos nosotros en Internet también, hacer equipo, y cuantos más seamos en las redes sociales y más divulguemos ciencia y evidencia, más información tendrán ellos y más acabaremos con las habladurías y los influencers que al final, como decía el doctor Iván, pues claro, tienen millones de seguidores y tienen más influencia que cualquiera de nosotros. Entonces, cuantos más seamos en las redes sociales, más papel haremos, y si por cualquier motivo no tenemos tiempo, ni ganas, ni conocimientos para estar en ese lugar, pues saber remitir a páginas web como ahora la de En Familia o Familia y Salud del EPEL, remitir a blogs de pediatras que
como yo y otros pediatras también que trabajamos en las redes sociales, remitirlos para que sigan nuestro contenido o blogs o a través de las redes sociales. Y luego también me parece muy interesante intentar crear como escuelas de padres también para a nivel asistencial poder ayudarles y dedicar un tiempo en consulta quizá o fuera de consulta a formarles en cuanto a primeros auxilios, en cuanto a alimentación, porque yo creo que de esta forma ahorraríamos tiempo y también ganaríamos nosotros, porque mejoraría nuestra calidad asistencial al reducir también de esta forma las consultas extras por desconocimiento, porque los padres al final necesitan lo que decíamos, necesitan información. Entonces, si ya lo damos por fuera, pues quizá nos encontramos que reducen las consultas por urgencias, por fiebres, o por dudas de resfriados, de alimentación, que quizá haciéndolo a través de la escuela de padres, pues de esta forma abarcamos ya y mejoramos toda la asistencia, que es lo que los padres yo creo que también reclaman. Muchas gracias, Nerea. Luis, tu frase y tenemos que terminar. Cuéntanos, por Sí, favor. como vamos fuera de tiempo, yo nada, muy breve, simplemente decir que efectivamente ahora los profesionales de la salud competimos con otras fuentes de información a los padres y eso nos obliga, nos exige a estar dentro de ellas, como he dicho antes, y sobre todo a que tenemos que efectivamente concienciarnos de que tenemos cada vez que tener una mejor formación y tenemos que estar muy convencidos nosotros mismos de lo que decimos, pero con una muy buena base formativa y continua, de una formación continua, porque realmente los padres las familias acceden a otro tipo de información que van a contrastar con la nuestra. Se ha acabado los tiempos de esa medicina paternalista, de que porque el médico soy yo y lo digo yo, sino que efectivamente tenemos que empoderar a los padres con la mejor información, muchas veces para que ellos tomen las propias decisiones. Y nada, con esto concluyo que creo que, y estoy seguro que vamos fuera de tiempo. Y nada, muchas gracias por la participación. Agradezco muchísimo vuestra presencia, vuestras aportaciones. Disculparla que no podía el doctor Iván Abreu estar presente en el debate, participó en la charla. Y muchas gracias a todos los asistentes. Nada más, nos despedimos por hoy. Seguimos en contacto. Saludos, abrazos.